Estamos aquí en el espacio del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Santa Fe. Estamos con el farmacéutico Ariel Asís. Así que bueno, ¿qué tal? Noche de frío, Ariel. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, María Ángeles. ¿Qué sí, noche? Hay que vivir todos los días. Exactamente. Bueno, Ariel, hoy el tema que nos traes, ¿cuál va a ser? Bueno, la idea es hablar un poco de los analgésicos en general, principalmente del diclofenac. Ajá. Bien, con hacer una introducción tenemos que pensar que la Organización Mundial de la Salud nos da una idea de una escala de dolor y de cómo ir tomando la parte farmacológica, de cuáles usar según la intensidad o los problemas que causen ese dolor. Claro. Tenemos un primer escalón donde se encuentran los analgésicos no opioides como el paracetamol, la dipirona, y después tenemos también ahí mismo los AINES, que serían los AINES. Se denominan así porque son antiinflamatorios no esteroides. Que es de este tema que vamos a hablar en general. Después tenés una segunda opción donde aparecen los opiáceos, que le dicen opiáceos débiles, que en general se dan para tratamiento ambulatorio, como el tramadol, codeína, y tenés en último punto los opiáceos más fuertes, que son la morfina, algunos de sus derivados, y el fentanilo. No sé cuáles son los dolores más comunes por los que acuden a la farmacia como buscando algo para resolverlo. Bueno, en general de todo tipo, pero fundamentalmente son dolores corporales, algunos musculares, algunos óseos, dolores dentales, también, sí. Algunos dolores de cabeza, y depende un poco, ¿no es cierto?, de la situación del paciente y de la intensidad del dolor. Bueno, en un primer momento, digamos, un dolor que vos decías el paracetamol, yo lo relaciono con los bebés, cuando les daban la vacuna, o sea, se ve que es lo suficientemente inocuo en dosis pequeñas porque se le da a los bebés cuando los vacunan. Bueno, sí, digamos, siempre de primera, digamos, uso es el paracetamol o el ibuprofeno, serían los que empezamos a trabajar con esos. Y si eso no son lo suficientemente como para calmar el dolor, ya tendrías que pasar a algún otro tipo de digamos antiinflamatorio, como el diclofenac, el ketorolac. Pero ahora se empezó a utilizar combinados. ¿Se pueden combinar? ¿Qué pasa con el paracetamol y el ibuprofeno, por ejemplo? Bueno, mira, vos tenés que el paracetamol en general se puede combinar con muchos de los otros analgésicos. Entonces lo que hacen esas combinaciones es potenciar el efecto antifebril o el efecto analgésico. Hay, por ejemplo, medicamentos que tienen paracetamol y dipirona, otros paracetamol y ibuprofeno, paracetamol y diclofenac, que incluso hay de venta libre con paracetamol y pequeña dosis de diclofenac que andan muy bien para muchos tipos de dolores. ¿En qué caso ya se va a un analgésico un poco más potente y de qué analgésico estamos hablando? Bueno, cuando los dolores ya, digamos, son mayores y con todos estos medicamentos de venta libre no se logra apaciguar, obviamente hay que acudir a un médico y te va a dar en el segundo escalón donde aparecen los opiáceos. Ahí te van a poder tomar tramadol o algún codeína, incluso están combinados y ya necesita un tipo por ejemplo, codeína necesita un tipo de receta especial. Claro. Los medicamentos de venta libre son para dolores esporádicos, o sea que vos tomando 3-4 días se te pasa. Claro. Si eso persiste más de una semana, y siempre hay que acudir al médico. Eso no porque no podemos persistir con un dolor mucho, porque como decís vos, o está que empezás a ocultar un síntoma o tenés un problema. Y cuando hay problema, lo mejor es detectarlo lo antes posible, no dejarlo avanzar en el tiempo. ¿Y el diclofenac qué tipo de calmante es o de
analgésico es? El diclofenac es un AINES, o sea, digamos, antiinflamatorio no esteroide. En general los AINES tienen 4 funciones. Son analgésicos, son antiinflamatorios, tienen un grado antipirético y también son anticoagulantes. Ajá. Por ejemplo, el paracetamol no tiene ese efecto anticoagulante. Por eso no se lo considera dentro de este grupo como AINES. Se pone separadito, si bien trabaja similar a todo lo demás. La persona que está anticoagulada, que toma cualquier tipo de anticoagulante, lo ideal es siempre, antes de tomar cualquier tipo de medicación, por más que te lo sugiera el vecino o un familiar, conviene consultar con el médico tratante. El médico tratante, sabiendo el caso, que conoce al paciente y todo lo demás, te va a decir si vos podés tomarlo o no podés tomarlo. En general, el que está anticoagulado, el producto que puede tomar es el paracetamol. O también puede tomar el clonicinato de lisina, que es la dorixina, vamos a decir alguna marca. ¿En qué grupo pondrías, por ejemplo, lo que es la aspirina o el geniol, que es lo más, algo tan tradicional? La aspirina es el ácido acetil salicílico. Muchas veces lo van a escribir, se abrevia como AAS, a veces lo vemos así. Y le decimos aspirina. Bueno, ese sería dentro de los AINES también, porque tiene un efecto antiinflamatorio, analgésico, también antipirético. Y la aspirina, con respecto a la coagulación, actúa de una manera muy específica porque, digamos, trabaja con una coenzima que donde se une, digamos, un receptor. No vamos a explicar mucho, si no nos vamos a hacer un lío. Pero actúa sobre un receptor que en forma irreversible. Entonces, eso hace que la coagulación, la anticoagulación permanezca más tiempo. Incluso, fíjate que muchas personas tienen un tipo de anticoagulación tomando una aspirineta, ¿no es cierto?, por día. Y son efectivas, ¿no es cierto?, porque lo toman como preventivo. Esto hace que se evite la formación de coágulos, accidentes cerebrovasculares, cardiovasculares, ¿no es cierto?, por eso tiene ese uso. Los otros antiinflamatorios, se habla que esa relación es reversible. Entonces, su efecto, digamos, vos lo dejás de tomar o tomar en pequeñas dosis y no se nota su efecto anticoagulante. Digamos que es otra función que tiene la aspirina. No es otra función de la aspirina. Vamos a hablar del tercer escalón de dolor. Necesita un analgésico un poco más fuerte. En general son enfermos que tienen una situación muy especial por alguna enfermedad grave, o algunos enfermos, ya terminales, o algunos que estén luchando con algún tipo de cáncer. En eso tenemos la morfina, que es muy utilizado, y también un derivado sintético que se ha hecho de la morfina, que es el fentanilo. ¿Qué fue lo que pasó hace muy poquito tiempo con el tema del fentanilo? Bueno, el fentanilo, como dijimos, primero que son productos utilizados muy específicamente y muy controlados con recetas triples. Claro. O sea, no cualquiera lo puede comprar y no así nomás. El fentanilo se utiliza mucho en lo que es, a lo mejor, en las operaciones o internaciones, aunque hay algunos casos donde hay dolores crónicos y prolongados, se usa como parches. Lo que pasó es que se encontraron que este fentanilo, que venía para inyectable endovenoso, estaba contaminado con bacterias. Y eso, bueno, ¿no es cierto? Todo lo que trajo muertes, y eso hizo un llamado a atención. Justamente un farmacéutico
fue el que se dio cuenta que estaba contaminado por el color, por la textura de la preparación, y hizo un poco el llamado a la atención a la ANMAT para que hicieran todas las pruebas pertinentes, y decidió la ANMAT cerrar ese laboratorio, primero sacarlo de mercado y después terminaron clausurando el laboratorio y retirando. Vos podés tener mejor el mejor laboratorio, pero si los envases por ahí ya vienen contaminados y vos no hacés la esterilización específica para en el envase, claro, o en algún momento se te escapa un detalle y claro, sí, eso se te arruina. Bueno, en general, ya sea cuando uno va a comprar algo de venta libre o cuando uno ya acude al médico, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tomar? Bueno, depende del tipo de analgésicos, pero cuando tomamos los AINES, que donde incluimos el diclofenac, podemos hablar un poquito más del diclofenac, es muy posible que nos traiga algún problema gastrointestinal. Normalmente casi la mayoría de los analgésicos tienen su problema gastrointestinal, que puede ser leve o puede llegar a complicarse si empieza a causar algún tipo de úlcera o sangrado, digamos, claro, a nivel intestinal o estomacal. Claro. Y después puede tenerte, para evitar eso, muchas veces se utilizan los protectores gástricos. Claro. Que esos son los que ya hablamos una vez, de prazoles, siempre siempre hay que tener la precaución de tomar un protector gástrico cuando uno toma el diclofenac y depende, en general depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de diclofenac, de la dosis que sea. A veces cuando son de venta libre, con tomarlo luego de un alimento, de comer o de una merienda, digamos, suculenta, podemos tomarlo y la misma comida en el estómago te protege las paredes. Claro. Pero si no, y si son para tomar durante mucho tiempo, ahí sí conviene tomar un protector gástrico. ¿Qué pasa con las personas que tienen riesgos cardiovasculares? Bueno, el diclofenac sí puede causar riesgos cardiovasculares, o sea, puede traer problemas de accidentes cerebrovasculares, problemas en las venas, por formarse algún tipo de trombo, y también puede levantar la presión arterial. Y en respecto a los riñones, a las funciones renales. Y los riñones, uno tiene que estar controlado, principalmente las personas que tienen ya una afección preexistente, tienen que estar controlados a ver si realmente es adecuado o no. Entonces uno hace en la balanza a ver qué es mejor, calmar el dolor o lo que me va a hacer en el riñón. Entonces buscamos el mal menor. Claro. Está el diclofenac sódico y el diclofenac potásico. Ajá. Y muchas veces se habla de la competencia entre comillas. Sí, es verdad. En general, la cantidad de sodio que tiene el sódico con respecto al potasio, podemos compararle que es muy pequeña. El diclofenac en sí, como te dije antes, puede producir hipertensión y todo lo demás. Otra diferencia que tiene el potásico, a veces se absorbe un poco más rápido porque se absorbe en el estómago, mientras que el diclofenac sódico en general se absorbe a nivel intestinal. Discúlpame, sí. Es el que suelen tomar las personas que son hipertensas. El potásico es el que suelen tomar las personas hipertensas. Creo que esto es bueno que quede claro, ¿no es cierto? Claro, ¿En qué casos uno puede ir al tema de la venta libre y bueno, me duele la muela? Mira, en general cuando uno tiene algún tipo de dolencia, que a veces salen urgencias, un dolor de muela que te aparece a mitad de la noche, no te queda por ahí vas y compras un analgésico. Y los primeros dolores, que a veces no suelen ser tan fuertes, uno va a lo que es venta libre. Y eso está bien, pero cuando te agarran dolores extremos, o te agarra, por ejemplo, algún dolor a nivel nervio ciático o algún problema en la columna, uno no va a ir a tomar algo de venta libre, tiene que ir al médico. Claro. Depende mucho de la intensidad del dolor
que tenga la persona, ¿no es cierto? Si vos tenés un dolor leve de cabeza, te tomás algo de venta libre. Si vos ya tenés un problema de jaqueca o migraña, y no vas a tomar algo venta libre, vas a tener que acudir al médico, o si a lo mejor ya has sido tratada por ese tema, vos vas a tener el conocimiento de qué medicación tenés que Claro. Última pregunta, ¿el organismo se acostumbra al analgésico? O sea, que de manera que después te sigue doliendo, seguís teniendo un dolor y ya no te hace bien ese analgésico. ¿Suele pasar ese acostumbramiento? Y cuando es un uso crónico y largo puede ocurrir, entonces ya tenés que requerir a las combinaciones o a otro escalón para atacar ese dolor. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.